Podemos tomar nuestros asientos. Agradecemos siempre la presencia de Dios, que es lo que más necesitamos. El hombre tiene necesidad no de lo que Dios puede hacer, sino de lo que Dios es. El hombre tiene necesidad de Dios. Vos y yo tenemos necesidad de Él. Sin la vid nosotros nos secamos. En este tiempo el Espíritu Santo nos está hablando respecto a un recupero, respecto a una vuelta al primer amor, no solamente a través de la palabra predicada, también a través de lo que suelo escuchar a muchos, el testimonio del Espíritu, ¿no? A la vida de uno también. ¿Y por qué es esto de volver? Tenemos la tendencia, gracias, tenemos la tendencia a dormirnos. ¿Y qué es dormirse? Dormirse es no prestar atención. Dormirse es descuidar. De hecho, la palabra de Dios nos habla de las vírgenes que se duermen. Nos habla de iglesias en Apocalipsis que están dormidas, activas, pero espiritualmente dormidas. Nos habla de sus discípulos, que cuando necesitan el apoyo del Señor, y que era la parte más importante, porque ellos también serían probados en ese momento, se quedan dormidos. Y ese es uno de los peligros que cada uno de nosotros corremos. Estoy dando en una iglesia la materia Daniel y Apocalipsis. Gracias, Javi. Y es una materia que justamente nos despierta. De hecho, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, no lo vamos a ver hoy, pero más adelante lo vamos a ver, es un capítulo que para poderlo entender correctamente tenemos que tener conocimiento de Daniel y de la materia y del libro Apocalipsis para poder comprender esos acontecimientos. Entonces, resumiéndotelo muy muy rápido, porque no vamos a dar Daniel y Apocalipsis, pobre Damaris dio 6 horas seguidas, Daniel y Apocalipsis, hubo que recuperar 1 hora, no lo quiere ni ver ya. Pero en esta profecía, en esta historia, Daniel sueña una estatua en la cual todos los imperios del mundo desfilan por esa estatua, hasta llegar a los pies, que es el último imperio mundial, que es golpeado por la roca que es Cristo, y ahí se termina todo. ¿Sabe dónde estamos nosotros en este tiempo presente como iglesia? De la rodilla para abajo. Queriendo decir esto, que todo lo que pasó desde la cabeza hasta la rodilla, que fue el imperio babilónico, persa, griego y romano, predicho antes que estos imperios cobraran su pleno poder, fue una profecía que ya se cumplió. Queriendo decir esto, que todo se cumplió. Y el libro habla de una segunda profecía que es la más importante, que es la profecía de las 70 semanas, que son 3 grupos de semanas. ¿Sabe de los 3 grupos de semana en dónde estamos nosotros ahora? Estamos entre la segunda, que ya se terminó, y el principio de la tercera. ¿Qué quiere decir? Todo se detuvo. Estamos ahora, en este tiempo presente, en un tiempo profético en donde todo está detenido hasta que el arrebatamiento active nuevamente la última parte de la semana, y ahí la iglesia vuela con él. Estamos en ese lugar. Cuando yo le digo a usted, hoy es el último día, no se lo digo para que uno sea paranoico, no se lo digo para que tenga miedo, se lo digo para que sea consciente y no se duerma. Estamos en ese tiempo. De 3 profecías, ya 2 se cumplieron y se está por cumplir la tercera, y nosotros allí estamos. De toda la estatua que habla de todos los acontecimientos de los imperios mundiales, falta un suceso solamente para terminar todo. Nosotros estamos antes de ese suceso. Este es nuestro tiempo presente. ¿Por qué te digo esto?
Porque si yo te digo, no nos tenemos que dormir, tenemos que estar... Pasa. Pero si yo te digo dónde estamos parados hoy, en el tiempo presente, tal vez esto nos hace ser conscientes y nos permite entender que no es un jueguito volver al primer amor o recuperar lo perdido, sino que es una necesidad que tenemos como iglesia. Arder en el Espíritu Santo, vivir en el fuego del Espíritu Santo no es una opción. ¿Qué tengo que hacer para que un fuego se apague? Dejar de ponerle leños, simplemente. ¿Y qué tengo que hacer para que un fuego se prenda? Ponerle leños. Sencillo. ¿Qué pasa si descuido el fuego? El fuego se apaga. Hoy hablando con una persona, justamente, le decía, ¿qué es lo más importante para vos? Y Dios. ¿Y qué es lo que está absorbiendo el todo de tu vida? Esta actividad. ¿Y esta actividad es más importante que Dios? No. ¿Pero esta actividad te exige cada vez más? Sí. Y lo demás que te exige, ¿a quién se lo está sacando? A Dios. Y si tuviera que ser al revés, a lo menos importante le tenés que sacar, no lo más importante, le tenés que sacar un poquito de lo que te sobra para dárselo a lo más importante. Y no. Entonces no es lo más importante. Todo esto es lo que tenemos que entender para no dormirnos. No es ser mediocre, por favor. A veces, como decimos siempre, por ser excelente con lo secundario, somos mediocres con lo primario. Y si yo al fuego no lo alimento, el fuego se apaga. Y si yo al espíritu no lo alimento, el espíritu se duerme, se acostumbra, se hace religioso, se hace duro. No es tiempo para endurecernos. Es tiempo para recuperar ese primer amor que perdimos. Es inocencia de niño. Muchos ya no pueden recuperar la inocencia, tampoco la van a recuperar porque la experiencia los hizo sabios. Pero ser sabio no quiere decir ser duro. No quiere decir que mi corazón tenga que permanecer endurecido. Tengo la gracia de haber aprendido un montón de cosas, pero mi corazón tiene que ser de la misma manera que el día que lo conocí a Él. Sabiendo que Él tenía el control de todas las cosas, que Él era el único que me podía dar todo lo que yo necesitaba, llenar como nada en este mundo y que todo estaba completamente entregado a Él. No pierdan el primer amor y si alguno lo perdió, vaya delante de la presencia de Dios, recupérelo. No es tiempo de dormir, es tiempo de despertarnos. Y a veces no vivimos el gozo del Espíritu por ese adormecimiento en el que estamos. Vivir en el gozo del Espíritu, vivir despiertos, es vivir felices, con las pruebas y todo lo que esto traiga, pero vivir felices en aquel que nos salvó. Amén. Para esto el Señor, ¿qué nos dejó? El ejemplo de su Hijo. A través del Evangelio según San Mateo, nosotros no vamos a ver lo que Jesús hizo, vamos a ver lo que Jesús es. Y lo vamos a ver a través de lo que hizo. Y esto nos permite a nosotros ser inspirados en la vida de Cristo, para caminar como Él caminó. No es no toques, no mires, no hagas, eso no es la vida. La vida es ser como Él. La vida es vivir en la soberanía del Padre como vivió Él, en la seguridad, en la autoridad del Padre. No soy santo por miedo al infierno, no soy santo por un orgullo religioso. Amo a Él y conservo mi primer amor separándome de aquellas cosas que a Él le disgustan por Él, no por mí, porque lo amo a Él, eso es primer amor. Lo demás es religión, lo demás no sirve, es el motivo por el cual hago las cosas. En el Evangelio según San Mateo, puedo enamorarme y puedo decir, yo lo quiero imitar a Él, por cómo Él se movió. Y yo quiero que de esta manera sí podamos arribar al estudio, para que no se haga algo limitado a la letra simplemente, sino que se haga la vida de Jesucristo un desafío para mi vida. Amén. Vamos a ir, primero vamos a leer todo del 1 al 8,
y ahí lo vamos a desmenuzar un poquitito. Si lo tenemos. Entonces, entrado Jesús en la barca, ¿se acuerdan dónde había quedado Jesús? ¿En tierra de quién? Yo sé que están trayendo los cuadernitos, pero ¿están anotando los cuadernitos? ¿En tierra de quién quedó? Que no lo pudo liberar. De los gadarenos. Ahora viene para Capernaum, cruza para Capernaum, su lugar. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto lo deja, no, déjalo ahí. Déjalo en el 9.2. Este paralítico que le traen en los otros evangelios es el paralítico que le desarman el techo de la casa y se lo bajan. Acá hay algo que es muy interesante. La fe no la tiene el paralítico. ¿Quién tiene la fe? Los amigos que lo traen. Entonces va a haber dos reacciones diferentes. De Jesús aceptando la fe de los amigos, porque la fe se traduce en hechos. Yo puedo decir creo, pero si no acompaño lo que creo con actos pertinentes a lo que creo, la fe mía es dudosa. Ellos creían en el mensaje de Jesús, por ende, no había personas adelante que impidieran que ellos fueran. Hicieron todo el movimiento habido y por haber, porque sabían que si ese hombre entraba en contacto con Jesús, su amigo iba a ser sano. La fe los llevó a ellos a hacer esa locura: levantar el techo de la casa y bajarle el paralítico ahí, ponérselo enfrente. ¿Lo sanás o lo sanás? Eso es fe. No lo saques, ¿eh? Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: acá hay otra cosa. No es la fe del paralítico. Por eso el paralítico, ¿qué le dice? Ten ánimo. El paralítico no tenía la misma confianza que los amigos. Pero Jesús va a obrar por la fe de los amigos sobre el paralítico. El paralítico no necesita fe, o sea, necesita fe, pero necesita ánimo, necesita empezar a creer un poquito de lo que los amigos están creyendo. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero yo no te traje a que me perdone los pecados. O sea, no vine acá a que me perdone los pecados. Vine acá a caminar. Pero hay algo que es importante. Yo he visto campañas, he visto en la iglesia muchas personas que fueron sanadas y su vida continuó como si jamás hubieran estado en la presencia del Señor, o como si jamás el Señor los hubiera sanado. Y no solamente enfermedades, he visto personas que vinieron a buscar cosas y cuando recibieron lo que Dios les dio, desaparecieron. Acá hay un problema que tiene que ser resuelto para que sea árbol bueno y dé buen fruto, y es el problema del pecado. Muchas personas vienen a la iglesia por una necesidad, y está bien, el Señor va a obrar en la necesidad, pero la necesidad primaria que tiene el hombre es ser perdonado de sus pecados. Porque la raíz de todo mal es el pecado. Aún la raíz misma de la enfermedad, en un 90%, es el pecado. Lo que el hombre está necesitando acá, primeramente que sus pecados le sean perdonados, pero acá se le va a venir la noche a Jesús. Porque esto lo está diciendo delante de los fariseos. Y los dirigentes religiosos, ¿qué es lo que entienden? Que el único que tiene el poder para perdonar los pecados, ¿quién es? Y entonces, ¿quién sos vos para perdonar los pecados? 9.3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Qué quiere decir? Estaban ahí, no se lo decían a él de frente, ¿no? No eran tontos, estaba toda la multitud ahí, ¿no? Pero, viste, estaban con los gestos ahí, y Jesús, Dios, sabe lo que está pensando la persona.
cuidado con lo que hablamos. ¿Recuerdan la predicación de David? Lo que habló, pronunció con su boca, lo que dijo consigo mismo. Cuidado con lo que hablamos. Él escucha. Él escucha cuando lo pronuncias con tu lengua y escucha también cuando te lo decís a vos mismo. Cuidado. 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Ojo con esto, pensar mal. Suena práctico, chiquitito, pero trae mucho consigo. ¿Cuántas veces cuando la situación no se da como nosotros queremos, lo que nosotros esperamos, qué es lo que hacemos? Pensamos mal. Si pienso mal, inmediatamente dejo eso adentro, eso me va a llevar a jugar con ese pensamiento, y no solamente voy a jugar con ese pensamiento, de ahí a poco lo voy a pronunciar con mi boca. ¿Qué pasa cuando lo pronuncio con mi boca? Me contamino, lo que sale contamina, y una vez que lo pronuncio con mi boca, como hizo David, lo voy a llevar a cabo a través de mis actos. Entonces todo empieza dejando un mal pensamiento adentro. Sácatelo. Vos no podés impedir que venga, que entre, pero sí podés impedir jugar con ese pensamiento, aceptarlo y darle crédito. 9:5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Esto está bueno. ¿Por qué razón? Porque Jesús los pone a ellos en la disyuntiva. Para que se levante un paralítico, tiene que ser Dios. ¿Y quién es el único que puede perdonar los pecados? Si Jesús hace las señales del Mesías, ¿quién es? Correcto. Entonces, ¿puede perdonar los pecados o no? O sea que si lo levanta el paralítico, Jesús es Dios. Entonces, Jesús les está diciendo y los está poniendo en esa disyuntiva. Es imposible que este paralítico se levante. Ahora, si yo digo, tus pecados te son perdonados, y nos fuimos cada uno para su casa, es muy cuestionable. Pero si yo te digo, levántate y anda, no es cuestionable. Eso es un hecho y es verdad y nadie puede decir nada. Entonces, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, las dos cosas que son imposibles para el hombre, vamos a hacer la más difícil. La primera. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Todo este suceso permite que Jesús responda a los dirigentes religiosos con hechos reales. Ahora, ¿qué es lo que se está cuestionando acá? Que Jesús es el Mesías. ¿Qué es lo que ellos están esperando? Que Jesús diga algo para poderlo condenar. Jesús está diciendo que perdona los pecados, ¿por qué? Porque Jesús es el Mesías. ¿Y cuál es la otra parte del Mesías? Sana la dolencia del hombre. Hace lo que es imposible, lo que ninguno de ellos podía hacer. Entonces, todo esto lo toma Jesús y está diciendo, bueno, les voy a mostrar que soy el Mesías. Levántate y anda. Ahora bien, vamos a la palabra. Isaías 35, 5 al 6. ¿Lo podés poner, Isa? 35, 5 al 6. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Los fariseos no querían ver que Jesús era el Mesías. Jesús está haciendo actos delante de ellos, y la palabra que ellos conocían en Isaías decía: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Número 6, el que le sigue. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, ríos en la soledad. Ellos conocían la palabra, sabían la palabra, pero no querían creer. Y esa era la realidad.
Entonces, de todo esto, la palabra me dice que el que está enfrente mío es el Mesías. El Mesías cumple la palabra escrita a través de lo sobrenatural. Ah, pero dijo que perdona los pecados. Lo puede perdonar porque es el Mesías. Pero ellos solamente se quedaron con esa cosita. Y eso pasa cuando está el no querer en la persona. Cuando la persona no quiere, no ve el 90%, sino distorsiona el 10% de las cosas, porque la realidad es que no quieren. Los hechos eran más que notorios para acreditar la situación, pero ellos no querían aceptarlo. Esto nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión en este tiempo que estamos hablando de recupero, de no adormecimiento. Recordá todo lo que Dios hizo y está haciendo y no te agarres de un 10% para endurecerte. Muy bien, volvemos de nuevo. También fíjate, Salmo 103.3. Ahí tenemos otro, si se puede poner. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Hay manera? Si lo que está diciendo la palabra lo estoy teniendo enfrente de mis ojos. No quiero. No es hay lugar a duda. No quiero. Jesús es la palabra. Jesús cumple la palabra. No querían. No lo querían aceptar. No querían escucharlo. Vamos al 9. Y acá aparece Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo era hijo de Alfeo, y también aparece en los evangelios como hijo de Alfeo, Jacobo. O sea que Mateo y Jacobo, ambos conformaban el grupo de los 12. Ambos eran hijos de Alfeo. Ahora, esto puede parecer simple, le dijo, vení, seguime, pero la realidad es que es bastante complicado. Un publicano, en ese tiempo, se dice publicano porque es la persona encargada de los tributos públicos. Y es una persona que licitaba ese puesto a los romanos, y los romanos le decían, vos podés cobrar, por ejemplo, solamente 10 por persona. Ellos cobraban 20 por persona. 10 para los romanos decían, vos después hacés lo que quieras, a mí dame 10. Y ellos le cobraban a sus propios hermanos, compatriotas, 10, y 10 se lo quedaban ellos. El publicano era tan rechazado que no se lo tomaba como una parte acreditante en un juicio. Si había un juicio y un publicano era o pretendía ser testigo o pretendía ser parte confirmadora de las cosas, no se lo tomaba en cuenta, se lo excomulgaba de la sinagoga, no podía tomar parte en la sinagoga, era relegado socialmente y su familia sufría esa disgregación. Todo esto era un publicano. Entonces, cuando Jesús simplemente le dice, seguime, y este toma la iniciativa de seguirlo, no era algo fácil de digerir. Recordamos que hace poquito, versículos atrás, lo están acusando de blasfemia. Ahora, no solamente lo acusan de blasfemia, dice, y encima sus discípulos son publicanos, lo que nosotros rechazamos y no queremos, lo siguen. Entonces, todo se estaba formando para llevar a Jesús al tiempo que estaba determinado. Ya todo esto empieza, no era tan lindo, los milagros, todo esto empieza a caldearse, el ambiente comienza a estar complicado. Es interesante también notar la respuesta de este hombre. Si nosotros prestamos atención, el resto de los discípulos lo siguen a Jesús, ¿no?
Pedro, los demás, ¿qué eran? Pescadores, correcto. Convengamos que Jesús falla y no es lo que dice ser. ¿Qué hace Pedro y los demás? Vuelven a pescar, vuelven a las redes. Mateo no puede volver de nuevo, porque una vez que ese puesto se deja, no se vuelve a recuperar. O sea que la respuesta que está teniendo él es una respuesta incondicional al llamado del Señor. Muchas veces respondemos cuando tenemos un colchoncito atrás, pero muchas veces el llamado implica todo. Queda en cada uno. Si Dios te pide todo, no la iglesia, no el hombre, si Dios te está llamando a todo, es todo. ¿Se comprende? 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Acá estamos hablando de aproximadamente 100 personas para arriba. ¿Qué quiere decir? Que esto no era en una casa normal. Probablemente se alquiló un lugar público para este banquete. Y siempre que había un banquete en un lugar público, los fariseos, ¿no?, pasaban, espiaban por la ventana, todo el mundo pasaba y miraba a ver qué era todo ese movimiento. Y ya Jesús no pasa desapercibido. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los primeros injustos y pecadores de todo esto no son los publicanos, no son los demás, son los fariseos, que teniendo el conocimiento, esconden la hipocresía, que es el pecado más grande. Dicen una cosa y hacen completamente lo opuesto a esto. Ahora, Jesús con esto le está queriendo decir: ustedes son como médicos que no se quieren infectar con los enfermos. Son médicos, pero no se quieren contagiar de los enfermos. Y la realidad, que yo soy médico y vengo a sanar a los enfermos. Y para sanar al enfermo tengo que estar con el enfermo. Eso es lo que le está haciendo entender Jesús a los fariseos. Ellos se jactaban de su posición, pero no se acercaban a los necesitados. Estaban sumidos por la avaricia, estaban sumidos por la vanagloria, y ellos no se acercaban a los necesitados, a los que realmente estaban mal. En ese momento el pueblo está mal. Si ustedes ven, hay mucho endemoniado, si ustedes ven, hay mucho enfermo. ¿Pero por qué? Porque también el pueblo está en rebeldía y están en el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, ¿qué dice? Que si el pueblo se mantiene fiel, la bendición de Dios va a estar sobre ellos, porque el Señor va a estar como sanador de ellos. Los va a guardar de las plagas que tocaron a Egipto y de toda enfermedad. Pero si ellos permanecen infieles, ¿qué pasa? Las enfermedades van a estar afectando su vida. Entonces, ese es el estado en el que están ellos. Y en ese estado es en el que Jesús llega para sanar al enfermo, dar libertad al cautivo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Claro, no entendía, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que privarnos de determinadas cosas y ustedes no? Bueno, primeramente los fariseos ayunaban por un rito y ayunaban de manera vanagloriosa, porque según ellos las veces que ayunaban les daban más crédito delante de los demás. Lo hacían con un motivo hipócrita. Ahora bien, Juan ayunaba de una manera austera junto con sus discípulos, porque lo hacía de una manera preparatoria, de arrepentimiento, de humillación, preparatoria para el momento en el que el Cordero viniera. Entonces el Cordero vino y los discípulos del Cordero, que están de fiesta con el Cordero, ¿correcto? Entonces el que está de fiesta no puede estar ayunando, porque están disfrutando las primicias del que había de venir. Entonces no es necesario, pero luego Jesús, ¿qué les dice? Va a haber un momento en el que sí van a tener que ayunar.
Él les dice, velen, oren, la carne es débil, el espíritu está dispuesto. O sea, más adelante ellos sí van a tener que estar ayunando, van a tener que estar disponiendo su corazón a una búsqueda más profunda. Pero ahora Él está con ellos, no es necesario. Sí es necesario para los discípulos de Juan que se están preparando. Los fariseos hacen una dirección hipócrita de este ritual. Entonces eso era la respuesta. Los que están conmigo, como están conmigo, no tienen necesidad. ¿Para qué ayunamos? Para estar más cerca de Él. Bueno, más cerca de Él que los 12 no había nadie. Muy bien. No me digan el día jueves de ayuno y oración, yo estoy de fiesta porque estoy con el Señor. No me diga eso. Eso era para ese momento. 9:15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que está el esposo entre ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Todo esto Jesús lo usa para dar una enseñanza. Yo no vengo acá a reformar el viejo sistema. Yo no vengo acá a recauchutar el asunto, a hacer pequeños arreglos. Yo vengo acá a remover lo viejo y a traer algo completamente nuevo. Eso es una reforma. Él viene a traer lo nuevo, no va a acomodar lo viejo. A toda esta enseñanza, Él le da esa ilustración. Por supuesto, nadie entiende por qué los discípulos no ayunan, por qué están con Él y viven de una manera distinta. Yo vengo a traer lo nuevo, vengo a traer la gracia. Vengo a traer la libertad para el hombre, no la esclavitud que está bajo la ley y bajo el pecado. También sigue la ilustración, no echan vinos en ordes viejos, de otra manera los ordes se rompen, el vino se derrama y los ordes se pierden, pero echan el vino nuevo en ordes nuevos. Lo uno y lo otro se conservan juntamente. Él viene a traer lo nuevo. El viejo pacto va a quedar abolido, entra el nuevo pacto. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esto es interesante, ¿no? Porque un principal es una persona destacada, ¿no? de la sinagoga, es un dirigente religioso. ¿Ustedes recuerdan el centurión? ¿Cuál fue su acto de fe para que su siervo fuera sanado? ¿Qué le dijo? Ahora, un principal que se entiende que sabe más que un centurión, que tiene más conocimiento de fe que un centurión, ¿qué le está diciendo? Vení y tocar. No es la fe del principal tan grande como la fe del centurión. Bien. Se levantó Jesús, le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Ella está impura, ¿no es cierto?, delante de la ley ritual, ella está impura, entonces ella no se atreve a hablar con el maestro porque considera que va a ser rechazada y también hace un acto de fe que no es menor al bajar, ¿no es cierto?, al paralítico del techo y es escabullirse entre todos. Ella podría haber sido apedreada mientras se iba en la multitud si alguien la conocía y tocar sin que nadie se diera cuenta el manto de Jesús. Su fe estaba puesta en que si ella lograba hacer eso, ella iba a ser sana. Esto nos va mostrando el mecanismo de la fe en las cosas, que no son cosas por arte de magia, sino que la fe es una condición necesaria para recibir de parte de Dios. ¿Se entiende? Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ahora, ¿por qué Jesús se dio cuenta? Si Jesús se dio cuenta lo que los fariseos decían dentro de sí, también se iba a dar cuenta lo que la mujer decía dentro de sí. Porque es el Mesías. Porque conoce las intenciones de cada uno de los corazones. Porque conoce lo que había en el corazón de todas las personas y cuando hay fe en un corazón, el Señor lo conoce. Él sabe, y Él no le interesa que esa mujer tenga flujo de sangre, sea impura, no le interesa nada, lo único que le interesa es que haya fe. Y legalmente después no le podían hacer nada,
Si tocaban un leproso había un problema, pero si Jesús tocaba al leproso y el leproso se sanaba, se terminó el problema. Si la mujer tenía flujo de sangre, lo toca y se sana, se terminó el problema. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, estos se llamaban padecientes. Vos fijate lo que hace, ¿no es cierto?, el legalismo, el ritualismo, ¿no? Los padecientes eran personas contratadas para, cuando había un velorio, era como antiguamente se hacían las lloronas de los velorios, que contrataban 2 o 3 que ni lo conocían al muerto, ni a la familia, ni nada, pero tenían que llorar. Entonces se armaba toda esa cosa ahí, ¿no? Entonces ellos también contrataban gente, algunos tocaban flauta, otros se largaban a llorar. Era todo un acting que hacían para jactarse del sufrimiento, de lo mal que la estaban pasando, ¿no? Entonces hacían ese acting ahí para... Entonces Jesús se encuentra con ¿qué? Con todo ese acting. Cuando llega, se encuentra con este alboroto. Padecientes se llamaban. Eran lloradores profesionales. Le dijo: apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Por supuesto, viene y le está interrumpiendo el negocio, ¿no es cierto? Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y la niña se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es interesante que Jesús no hacía campañas públicas. Nosotros muchas veces tenemos los criterios distintos a lo que Jesús tenía. Jesús no se acercaba a las grandes masas, sino que Él cubría la necesidad de gente sencilla y sufriente. La gente que luego lo seguía era una consecuencia de Él, no era el objetivo de Él. El objetivo de Él era sanar a esa persona que no tenía otra oportunidad, a esa persona relegada, a esa persona que perdía la esperanza. Él iba por esa persona. La consecuencia es que su fama crecía. Cuando hay algo verdadero, no es necesaria la propaganda. Ejemplo, queremos que la iglesia se llene. Vamos a empezar a hacer una campaña de milagros, ¿no? Y bueno, llenamos afiche con todo de todos lados y qué sé yo, lo traemos a Arturo. Yo no lo vi todavía a Arturo hacer milagros, ¿no? Pero pongamos que, qué sé yo, sí, oré una vez por uno, tenía un dolor de cabeza, se le fue, bueno, vení Arturo, vení, predicá, vamos a predicar y vamos a decir, porque la palabra dice, no hay milagros. Y va a venir alguno que leyó el afiche y se va a ir igual que vino, y por ahí viene alguno y se queda, o viene otro de otra iglesia y se queda. Pero vamos a que Dios comience a hacer milagros. No tenemos que poner un solo afiche. Si Dios comienza a hacer milagros en serio, milagros de Dios, no medios milagros ayudados por el hombre, milagros de Dios, es un asunto de tiempo para que la gente comience a llegar y comience a venir. La gente encuentra lo verdadero. Lo que es dudoso hay que convencerla. Pero lo verdadero la gente lo encuentra. Y va a ese lugar. Hay gente desesperada que está buscando lo verdadero. Y si eso estuviera aquí, por supuesto que estamos orando, no está de esa manera, pero si eso estuviera aquí, ni siquiera propaganda hay que hacer, ni videos hay que mostrar. Solamente por los poquitos que hay acá y el comentario, la gente comienza a llegar. Jesús le decía, no digan nada. Se llenaba de gente, porque las cosas eran reales. Lo verdadero convence por sí mismo, no hay que ayudarlo. ¿Se entienden? Oremos para que haya milagros acá, verdaderos. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. La primera vez que lo mencionan, hijo de David. Decirle hijo de David a Jesús es decirle Mesías, y si le decían Mesías estaban condenados a ser excomulgados por la sinagoga. O sea que los cieguitos se estaban arriesgando. ¿Cómo llegaron a Jesús?
no se sabe, pero eso sí nos muestra un poquitito lo que había adentro de ellos para acercarse al Mesías. Ellos, sin ver, creen que es el Mesías y siendo ciegos, se abren camino por todos lados hasta llegar. ¿Cuántas veces nosotros no puedo por este motivo, porque me duele un poquito la pierna, porque tengo un tironcito, ¿no? Los ciegos no veían, gritan y hacen lo que pueden para encontrarse con Jesús. Y como Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre, Jesús los encuentra. Hijo de David, a ellos les costaría, encima pobre que eran ciegos, ser desechados de la sinagoga, ¿no? Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, lo creemos. Ni preguntaron, ni dudaron. Siempre la fe es la condición para que Dios obre y nosotros recibir. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, ahí está el principio, sea hecho. Si tenemos una fe chiquita, tenemos que buscar una fe grande o mayor. ¿Cómo se busca una fe? Primero está el acto. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero tener una revelación mayor del Señor, tengo que hacer actos. Ejemplo, vengo al tiempo de ayuno y oración, cuando se busca y cuando dispongo ese tiempo. Leo, son actos. Leo. Esa búsqueda, ese acto, me va a arrojar a mí a una nueva situación que no es la que estaba viviendo anteriormente. En esa nueva situación se da la condición para que la confianza en Dios suceda. Se convierte el que viene y escucha, pero para eso tiene que hacer un acto. ¿Cuál es el acto? Llegar a la iglesia. Llegar a la iglesia no lo justifica, no lo salva ni le da fe. Pero si no viene a la iglesia no escucha. Cuando escucha, cree, y cuando cree toma una decisión, deja su posición y toma una nueva posición. Eso no es solamente para el que no conoce, es para nosotros también. Cuando queremos ir en pos de más de Él, tenemos que movernos de donde estamos. Tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que hacer un acto que implique algo, una búsqueda más profunda, lo que sea, y eso me va a permitir alcanzar aquello que realmente anhela mi corazón. Desde el mismo lugar, espero que las cosas cambien desde afuera, y las cosas no cambian desde afuera, porque las cosas de afuera están. El que tengo que cambiar soy yo para que entre. ¿Se entiende? Tengo que hacer vacíos adentro mío para que eso entre en mi vida. 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirá que nadie lo sepa. Por supuesto se lo contaron a todo el mundo. Y si no se lo cuentan a todo el mundo, estaban acostumbrados a ver a los dos ciegos, ahora lo ven a los dos que están viendo. No hay manera, ¿no es cierto?, de que no se entere todo el mundo de esto. 9:31, pero salidos ellos divulgaron la fama de él, por supuesto, no le hicieron caso, por toda aquella tierra. No son desobedientes. Imagínate, sos ciego y te da la vista. ¿Cómo haces? Con anteojos de sol, no podés. Mientras salían ellos, de aquí le trajeron un mudo endemoniado. Tenía trabajo el Señor, uno tras otro. Bueno, esto es muy particular, porque acá es necesario un milagro de aquellos. Para los fariseos, ellos tenían una forma, porque supuestamente los fariseos exorcizaban también a los endemoniados. Por supuesto no sacaban a ningún endemoniado, porque ellos eran los que más endemoniados estaban. Entonces, pero ellos exorcizaban. Entonces, una de las formas de exorcismo que ellos tenían, que era que la persona que estaba poseída tenía que nombrar. Ellos se suponían que eran tan vivos que lo engañaban al demonio, ¿no? Entonces le hacían confesar al demonio quién era, y cuando el demonio confesaba quién era, supuestamente ellos lo echaban. Pero estaban todos endemoniados, así que no echaban a nadie. Pero esa era la forma que ellos tenían. Ahora acá, ¿qué hacen?
endemoniado y mudo encima. No puede. Pero Jesús es el Mesías, Jesús es Dios. ¿Y qué va a hacer Jesús? Por supuesto, vamos al 33. Y echado fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ellos que lo veían, luchando el fariseo, ¿no?, con el endemoniado, y hablaba, y el otro le hablaba, y el otro le contestaba. Jesús ni habló. Listo, salí de él, salió, y el mudo habla. Entonces, todo esto a ellos los excede. Nunca vieron una cosa así. Vieron que sus dirigentes religiosos no eran eficaces y ven que Jesús es eficaz. Entonces, este es quien dice ser. Y por supuesto los fariseos, muertos de envidia, de celo, de odio, por eso lo desacreditan. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echan fuera los demonios. ¿Cuándo? Ahí en la palabra, esto fue un problema para muchas personas respecto al pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos, antes de convertirse, blasfemaron contra Dios, ¿no? Y fue atadura en la vida de muchos considerar que por esto ellos habían desechado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir en el corazón al Espíritu Santo. Resistir la obra del Espíritu Santo hasta que el corazón se endurece de una manera tal que ya la persona no tiene poder ni para arrepentirse, ni para consagrarse, ni para rendirse completamente a Dios. ¿Qué están haciendo acá los fariseos? Están yendo hacia ese pecado. ¿Por qué? Porque están viendo, la palabra se cumple en este hombre, la autoridad se cumple. Alguien sencillo lo puede estar viendo. Un muerto resucita, un paralítico camina. La palabra de Dios está señalando lo que él está haciendo. No le puedo contestar en una discusión por la autoridad que este hombre tiene. Es el Mesías, no hay manera. Pero como no quiero aceptar que es el Mesías, ¿qué tengo que decir? Que lo que está haciendo lo está haciendo por el diablo. Ya ahí me estoy yendo para la blasfemia. Ahí ya me estoy yendo a endurecerme a un punto tal que ya no voy a tener vuelta. Es como ese que vos cambiaste y que bueno, pero vos porque te hicieron la cabeza, te lavaron la cabeza, y ocurre un milagro en tu vida, bueno, no, pero eso sos vos, que fue de esta manera, y te sacan la plata. Y van con eso, y van con eso, y van con eso, y por más que las cosas se dan, por más que el testimonio está de no lo ven, no lo aceptan, y encomiendan eso para un lado que no tiene nada que ver. Ese es el camino hacia la blasfemia, hacia endurecer el corazón. Cuidado con esto. Otra cosa que va a endurecer el corazón en mi vida, ¿qué es? Jugar con Dios, malinterpretar la gracia de Dios, no valorar lo que tengo. Cuando juego, cuando hago lo que no tengo que estar haciendo, porque sé que Él me va a perdonar y sé que me va a dar otra oportunidad y todo, es cierto, Él te va a dar oportunidades, pero tu corazón cada vez se va a endurecer más, y no es que Él nunca más te va a dar una oportunidad, que ya vos directamente no vas a venir más, vos no lo vas a buscar más. Cuidado con jugar con esto, mantengamos siempre la sensibilidad en nuestro corazón. Bueno, 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio y sanando. Estas son las cosas que hacía Jesús. Recorría, era itinerante, recorría todos los lugares, enseñaba, predicaba y sanaba. Un ministerio completo. Todo esto era lo que hacía. En los 3 años que Jesús estuvo en esta tierra, trabajó más que cualquier pastor, que cualquier predicador, hizo más que nadie. Solamente en 3 años. No paraba, no paraba. Entonces es normal que se duerma en la barca. Sabe que el Padre tiene el control. No se va a poner a remar él en la barca y los 12 discípulos sentados, ¿no? Es normal que se duerma en la barca. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Finaliza este capítulo con estas 2 figuras, y estas 2 figuras son las de ovejas que están desparramadas
y la mies que se está echando a perder porque no hay quien la coseche. Esto representa al estado en el que estaba el pueblo de Israel por la falta de seriedad en sus dirigentes. ¿Qué quiere decir? Los fariseos estaban tan centrados en sí mismos que lo que menos hacían eran dedicarse al cuidado del pueblo. La consecuencia de esto era que el pueblo andaba completamente descarriado. La consecuencia de esto era que la cosecha no se levantaba. Entonces hay una sola manera de resolver esto. Le hace orar a los mismos discípulos para que Dios Padre envíe obreros a su mies, siendo ellos los que estaban siendo preparados para ser los obreros que recolectarían la mies. Esta misma necesidad es presente para hoy, para nosotros también. Cuando nosotros estamos viendo los tiempos que vivimos, cuando yo te cuento lo de Daniel y el momento histórico en el que nosotros estamos viviendo, tenemos que entender la realidad. Hay muchos falsos profetas, falsos pastores, y por estos falsos pastores, ¿no es cierto?, los rebaños están desparramados por todos lados. Hay mucha necesidad que no se ciega, hay mucha cosecha que no se levanta. ¿Y esto por qué razón? Porque tiene que ver con el primer amor que perdemos. Cuando nuestro primer amor está ardiendo, nos olvidamos de nosotros mismos y nos abrimos a la necesidad del semejante y entendemos la necesidad de salvación que tienen las personas. Nos preocupamos por el que está pasando un momento de dificultad, no nos tornamos indiferentes. Todo esto es de alguna manera un síntoma del primer amor o de la recuperación del primer amor. La falta de ellos está bien representada por estas figuras. Cuando el dirigente, y digo dirigente no el pastor, cuando digo la persona que conoce un poquito más que el otro, se mantiene encerrada en sí mismo, las ovejas se descarrían, la mies se echa a perder porque no hay nadie que la levante. El desafío, ¿qué es? Obreros. ¿Y qué es obrero? No es un cargo que te da la iglesia. Para ser obrero no necesitas un cargo, no necesitas un puesto. Para ser obrero tenés que hacer lo que hay que hacer. Tenés que predicar el evangelio, tenés que ayudar al que lo está necesitando, tenés que hacer tu parte. De esa manera el rebaño se une, de esa manera la mies se levanta, y este es el desafío que tenemos nosotros como iglesia para este tiempo. ¿Amén? Muy bien, nos ponemos de pie. Cerramos nuestros ojos.